Cuando acepté la invitación para visitar la casa de la emperatriz, no sabía que estaba firmando mi sentencia a una experiencia que cambiaría mi percepción de la realidad. La casa, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, es un lugar que pocos conocen, pero cuyo nombre resuena entre los círculos de los interesados en lo paranormal. Se dice que Carlota de Habsburgo, durante sus días de delirio, pasó una temporada recluida allí. Aunque no hay registros históricos concluyentes, las leyendas abundan, susurros de locura, gritos en la noche y sombras que parecen cobrar vida. Llegué una tarde nublada de octubre. El edificio era una mezcla de arquitectura colonial y neoclásica, con paredes desgastadas que parecían llorar historia. La casa estaba parcialmente abierta al público como parte de un programa cultural. Mi intención era investigar para escribir un artículo sobre el sitio, pero, en el fondo, esperaba que los rumores de fenómenos inexplicables fueran solo eso, rumores. Al cruzar la pesada puerta de madera, sentí un cambio en el aire, como si estuviera entrando en un espacio que existía fuera del tiempo. La temperatura bajó notablemente, y el olor a humedad y madera vieja era sofocante. Me uní a un grupo de visitantes y un guía comenzó a narrar la historia de la casa, haciendo énfasis en las tragedias asociadas al lugar. Pero mi atención se desvió hacia un corredor lateral, oscuro y aparentemente fuera del recorrido oficial. Algo en mí insistió en que debía explorar esa parte. Esperé hasta que el grupo avanzó y me deslicé hacia el corredor. Las baldosas estaban rotas, y las paredes, cubiertas de un papel tapiz desgastado, mostraban manchas que parecían rostros deformes. Mientras caminaba, sentí una presión creciente en el pecho, como si el aire se espesara a cada paso. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta me invitaba a entrar. La habitación era pequeña y estaba vacía, salvo por una silla de madera en el centro. Había marcas de garras en las paredes, como si algo hubiera intentado escapar de allí. Cerré los ojos por un momento para calmar mi respiración, pero al abrirlos vi que la puerta se había cerrado sola. Aunque intenté convencerme de que había sido el viento, el miedo ya comenzaba a enraizarse. Decidí salir de la habitación y regresar al recorrido principal, pero el pasillo parecía interminable. Mi reloj indicaba que había pasado más de una hora, aunque a mí me parecía que habían sido solo minutos. Fue entonces cuando vi una sombra moverse al final del corredor. Era alta y delgada, y parecía observarme. Me quedé congelado. Intenté llamarle la atención, pero no emitió respuesta. Avancé lentamente hacia la figura, pero desapareció antes de que pudiera alcanzarla. En su lugar, encontré un espejo antiguo colgado en la pared, en el que mi reflejo parecía diferente. Mis ojos estaban hundidos y mi rostro tenía una expresión de pánico que no correspondía con lo que sentía en ese momento. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de dentro de mi propia cabeza. Carlota nunca se fue. El mensaje era claro, pero la voz era extraña, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Salí corriendo de allí, ignorando el dolor punzante en mi pecho y el peso que parecía aumentar con cada paso. Al llegar al vestíbulo, me di cuenta de que el lugar estaba completamente vacío. La tarde se había convertido en noche, y no había rastro del guía ni de los otros visitantes. Fue en ese momento cuando vi la figura en el espejo del vestíbulo. Era una mujer con un vestido negro de época, su rostro pálido y sus ojos llenos de desesperación. Me miraba directamente, pero cuando me giré, no había nadie detrás de mí. El frío en el aire era insoportable, y la sensación de que algo me observaba se intensificaba con cada segundo. Cuando finalmente logré salir de la casa, el mundo exterior se sentía distante, casi irreal. Caminé sin rumbo, intentando procesar lo que acababa de experimentar. Esa noche, soñé con la figura de la mujer en el espejo. Sus ojos seguían persiguiéndome incluso en mi inconsciencia, y su voz susurraba una palabra que no entendía pero que me llenaba de un terror indescriptible. La verdadera pesadilla comenzó al día siguiente. Desperté con la sensación de que no estaba solo en mi habitación. La luz del sol se filtraba tenuemente por las cortinas, pero la atmósfera parecía cargada, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio. Me incorporé, sudando y con la mente aún atrapada en el sueño de la noche anterior.
La imagen de la mujer seguía presente, grabada en mi mente como un recuerdo indeleble. Intenté convencerme de que lo que había vivido en la casa de la emperatriz no era más que una sugestión. Después de todo, el cerebro puede jugar trucos extraños cuando se encuentra en un lugar con tanta carga histórica. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Decidí no contarle a nadie lo que había sucedido. Temía que me tomaran por loco o que pensaran que había inventado la experiencia para darle más peso a mi artículo. Pasé el día investigando más sobre la casa, buscando en archivos y bibliotecas información que pudiera arrojar algo de luz sobre las leyendas. Lo que encontré fue perturbador. En documentos antiguos, encontré referencias a personas que afirmaban haber visto apariciones en la casa, todas ellas relacionadas con una mujer vestida de negro. Algunos decían que era el espíritu de Carlota de Habsburgo, atrapada entre la locura y la muerte. Otros mencionaban a una sirvienta que se había quitado la vida en uno de los cuartos del fondo, y cuyo lamento podía escucharse durante las noches de luna llena. Lo que más me inquietó fue descubrir que varias personas que habían visitado la casa habían reportado sensaciones extrañas después de salir. Dolores de cabeza persistentes, insomnio, e incluso eventos inexplicables en sus propios hogares. Aunque quería descartar estas historias como simples supersticiones, no podía ignorar el hecho de que esa noche, en mi departamento, comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación. Todo empezó con los espejos. El primero en actuar extraño fue el del baño. Mientras me cepillaba los dientes, noté que mi reflejo parecía moverse un segundo más tarde que yo, como si estuviera atrapado en un tiempo distinto. Me quedé mirándolo, intentando encontrar una explicación racional, pero entonces lo vi, la figura de la mujer vestida de negro estaba detrás de mí, inmóvil, con los ojos fijos en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El frío en mi pecho era casi paralizante. Cerré la puerta del baño y decidí ignorar lo sucedido, pero esa noche fue aún peor. Mientras intentaba dormir, escuché un ruido sutil, como el crujido de pasos sobre madera vieja. Pensé que venía del departamento de arriba, pero pronto me di cuenta de que estaba dentro de mi propia habitación. No me atreví a moverme. Permanecí quieto en la cama, escuchando cómo los pasos se acercaban lentamente. El sonido se detuvo justo al lado de mi cama. Abrí los ojos con cuidado y vi la sombra de unos pies descalzos junto a mí. No eran los míos. El miedo me tenía atrapado, pero lo peor fue la voz. Era un susurro, apenas audible, pero claro como el agua. Carlota nunca se fue. Tú tampoco lo harás. Salté de la cama, encendí todas las luces y busqué algo que pudiera explicarme lo que estaba ocurriendo. Pensé en llamar a un amigo o a la policía, pero, ¿qué les diría? ¿Qué estaba siendo acosado por un espíritu? Decidí que lo mejor era irme de mi departamento por unos días. Empaqué lo esencial y salí, pero al cerrar la puerta sentí como si algo me estuviera observando desde dentro. Los días que siguieron fueron un calvario. Me quedé en casa de un amigo, pero los eventos extraños no cesaron. Dondequiera que iba, sentía esa presencia, ese peso invisible que me hacía imposible concentrarme o dormir. Los espejos en su casa también comenzaron a actuar de manera extraña, y pronto él también comenzó a notar cosas. Decidí que no podía arrastrarlo conmigo a esta pesadilla, así que volví a mi departamento. La última noche que pasé allí fue la más aterradora de todas. Había decidido enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Preparé una cámara para grabar mientras dormía, con la esperanza de captar algo que pudiera ayudarme a entender. Me acosté con la luz encendida y traté de ignorar el ruido constante que parecía provenir de los rincones más oscuros de la habitación. En algún momento de la noche, sentí una presión en el pecho. Abrí los ojos y vi que no podía moverme. La parálisis me tenía atrapado, pero mis ojos podían ver claramente lo que estaba ocurriendo. Sobre mí estaba la figura de la mujer, con su rostro pálido y su mirada vacía. Sus manos heladas presionaban mi pecho mientras su boca se movía, pero ningún sonido salía de ella. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Cuando finalmente lo logré, la figura había desaparecido, pero el frío en el aire seguía presente. Revisé la cámara,
con la esperanza de que todo hubiera sido una alucinación, pero lo que vi en la grabación confirmó mis peores miedos. La cámara había captado movimientos en la habitación, sombras que no podían explicarse, objetos que se movían por sí solos, y finalmente, la figura de la mujer acercándose a mí mientras dormía. Esa fue la última noche que pasé en ese lugar. Dejé el departamento y abandoné la ciudad, dejando atrás mi trabajo, mis amigos y todo lo que conocía. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que se apoderó de mi vida, pero cada vez que veo un espejo, no puedo evitar sentir que algo me observa desde el otro lado. Aunque intento seguir adelante, hay noches en las que el sueño me evade, y los susurros vuelven a llenar mi mente. Esos momentos me recuerdan que, aunque haya escapado de la casa de la emperatriz, nunca estaré completamente libre de ella. Carlota nunca se fue, y yo tampoco podré irme del todo. Si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si alguna vez te ha pasado algo paranormal, puedes enviarme tu historia para que la comparta en futuros vídeos. Recuerda que el terror existe hasta en los rincones donde menos te lo esperas.